En este video vamos a entender qué es eso de los predicados, del lenguaje de predicados y sobre todo por qué necesitamos predicados. Fíjate en la diferencia de estas oraciones. Puse aquí unas oraciones en la columna izquierda y tienes unas oraciones en la columna derecha. ¿Puedes ver tú cuál es la diferencia? Fíjate, en las primeras sí que tienen sentido porque sí te dicen algo, sí puedes decir si es verdadero o falso, bueno, en un contexto adecuado. 3 es par, 2 es un número primo, 3 es mayor que 2, 2 más 3 es igual a 5, 37 es congruente con 51, módulo 7. Son operaciones matemáticas, en ese caso, son oraciones que puedes decir si son ciertas o falsas en un universo adecuado. Pero ¿qué pasa con las oraciones que son del tipo X es par? Aquí yo le puse un espacio, pero esa también cabe en esa misma categoría. X es par. X es un número primo. P es mayor que N. Ahí cómo sabes cuál es, si puede ser cierta o no. ¿De acuerdo? Bueno, pues este tipo de oraciones como las que están en el lado izquierdo, que ya las has visto y has simbolizado ya, se componen de un sujeto y de un predicado. Y estas expresiones tú sabes que se llaman enunciados, pero también es un tipo de proposición. Son proposiciones cerradas. ¿Qué hace que una proposición sea cerrada? Que tiene un sujeto y un predicado. Las expresiones que están del lado derecho, como espacio es par o puede ser X es par, son proposiciones abiertas. Aquí estamos haciendo una clasificación de proposiciones. Los enunciados o proposiciones cerradas y las proposiciones abiertas. Y recuerda siempre, las proposiciones abiertas no son verdaderas ni falsas, y a estas proposiciones las vamos a llamar predicados. Y por generalización se dice que en frases como 2 es menor que 3, el 2 y el 3 son sujetos. ¿Y quién es el predicado? X es menor que Y. Ese va a ser nuestro predicado. Profundicemos solo un poco más en esto del sujeto y el predicado de una oración. Mira, una oración sí tiene condiciones de verdad, es decir, que tú puedes decirme si es verdadera o falsa, expresa un pensamiento en el que tú sí puedes decir, ah, bueno, va a ser verdadera en este universo, va a ser falsa en este contexto, pero tú sí puedes tener un criterio de verdad sobre eso. Pero una palabra que no tiene una oración, que no está en una oración y es simplemente un sujeto como carro, gato, dos, eso no tiene criterios de verdad. Por eso decimos que una palabra solo tiene significado en el contexto de una oración. Solo cuando la palabra está en una oración, es decir, cuando tiene su verbo y su predicado, podemos decir que tiene condiciones de verdad. A esto se le llama el principio del contexto. Esta parte puede ser un poco enredosa, pero verás que cuando veamos los ejemplos que pronto, te prometo, vamos a ver en el siguiente video y serán sencillos, verás que no es tan complicado como puede parecer en este párrafo. Fíjate, sí, vamos a llamar a esos predicados cuando los simbolicemos van a ser funciones, sí, van a ser letras funcionales. ¿Por qué hacemos esa comparación con las funciones en matemáticas? Si tú solo pones f y los paréntesis, eso no significa nada. Es solo una propiedad, algo a lo que algo que tiene una regla de asignación. No tiene eso realmente un valor. Es hasta que tú le das el argumento, como ya adquiere un valor, como ya lo vas a mandar a una imagen y ya va a adquirir un sentido. De la misma manera, un predicado va a funcionar así. X es par.
Es par, es mi propiedad, ser par, pero ser par tampoco tiene sentido así nada más. El argumento es eso que voy a llenar, el X. Cuando yo le lleno con ese X, ya digo 2, 3, 5, 7, ya puedo decir si es verdadero o falso en un contexto. Antes no. Entonces, los predicados funcionan como si fueran funciones y tienen un argumento. El argumento es eso que va a llenar ese espacio para que tenga sentido. Un ejemplo sencillo en nuestro lenguaje español, nada más para que se entienda un poco mejor, es este. Mira, el predicado o función proposicional es un filósofo, así nada más. Sí, eso no parece tener ningún sentido. Es un filósofo. Si alguien te dice es un filósofo, ¿qué es lo primero que tú dices? ¿Y quién es un filósofo? ¿De qué me hablas? ¿Qué es eso? ¿Qué quieres decir? ¿Mm? Es un filósofo. Pero cuando tú lo completas con algún nombre, por ejemplo, Aristóteles, Aristóteles es un filósofo. Y eso ya expresa un pensamiento completo, ya da un resultado que da el valor verdadero, según el contexto. Lo importante aquí es que te da un criterio en el que ya puedes decir esto es verdadero o esto es falso. Pero ¿te fijas? O sea, el predicado va a ser eso, es un filósofo y se llena, se completa cuando le das un sujeto. ¿Sí? Entonces el sujeto no tiene un significado en sí mismo, es la oración la que se lo da, es la oración la que ya le da esa propiedad en que tú puedes decir si es verdadero o si es falso. ¿Bien? Pero bueno. Yo sé que esto puede parecer muy confuso todavía. Vamos con algunos ejemplos sencillos y como te prometí, en el siguiente video van a ser más ejercicios que te darás cuenta que vas a dominar fácilmente. Tú fíjate en este ejemplo. El clásico. Siempre vas a encontrar ese cuando se hable de predicados. Dos es par. Identificamos las dos cosas importantes. Uno, sujeto. Dos, predicado. ¿Quién es mi sujeto? El dos. Estoy hablando del dos. Ujú. El 2 es el que va a tener una propiedad, una relación, el que va a hacer algo. Este es mi sujeto. Y mi predicado es par. Ser par es mi predicado. Ujú. Por convención voy a llenar ese espacio con X es par, pero hasta que yo no llene el X y lo cambie por algo que esté en un universo del discurso, no va a tener sentido. No voy a poder decir si es verdadero o falso. Voy a tener un sujeto y un predicado, y el predicado se va a llenar con ese sujeto. El sujeto de nuevo es 2, el predicado es par. Otro ejemplo, 3 es menor que 5. Aquí tengo dos sujetos, el 3 y el 5. Y mi predicado es X es menor que Y. Y cuando yo llene X y Y, ya voy a tener una oración que va a tener sentido. Puede ser verdadera, puede ser falsa. Pero ya puedo decir bajo qué condiciones eso va a suceder. La siguiente, 2 más 3 es igual a 5. ¿Mis sujetos quiénes son? 2, 3 y 5. Veremos eso con más cuidado más adelante. De momento, estamos comparando dos cosas, dos sujetos. El que está del lado izquierdo del igual y del lado derecho. Si te queda duda, vuelve a leer la oración. 2 más 3 es igual a 5. Mi relación es ser igual. Y cuando yo comparo dos cosas que son iguales, eso, comparo dos cosas. La igualdad es comparar dos cosas. ¿Qué cosas estoy comparando? Mis sujetos, el 2 más 3 y el 5, y estoy diciendo que son iguales. Mi predicado aquí va a ser X es igual a Y. X va a ser 2 más 3. Y con calma, con mucha calma y paciencia, veremos cómo simbolizar ese tipo de cosas de 2 más 3, 2 por 1, porque sí, es cierto, se compone de dos elementos del mi universo. Si mi universo son los enteros, se está componiendo de dos enteros y debe haber alguna manera de referirse a ello. Y tranquilo, la hay. Siguiente oración. 37 es congruente con 51, módulo 7. ¿Quiénes son mis sujetos? 37, 51 y 7. Esos son mis sujetos. El predicado
Quizá tú todavía no conozcas esta notación o esta propiedad, pero no importa, simplemente es como se lee esa operación. Es X es congruente con Y módulo 7. Si no siempre tienes que saber lo que significa o si es verdadero o no el enunciado, eso no nos importa ahorita. Nos importa cómo lo vamos a simbolizar. Eso es lo que nos importa. Y bueno, hablando de simbolizar, ¿cómo es que se simboliza un predicado? Vamos con el siguiente ejemplo. Vamos a usar un ejemplo en español para que veas. Sí, en español me refiero a que no vamos a ver un ejemplo en el lenguaje matemático, sino en el metalenguaje, en el lenguaje común, para que te des cuenta, aunque ya sabemos que esto puede causar cierta ambigüedad, pero tú solo fíjate en cómo funciona todo esto. El enunciado es, sí, si yo lo quiero simbolizar esto en lenguaje de enunciados, es sencillísimo. Russell es un escritor y se simboliza como P. Pero eso es muy limitado porque yo cuando quiero hablar en matemáticas voy a querer referirme a muchos objetos o varios objetos que están en mi universo del lenguaje que estoy empleando. Entonces, eso va a quedar un poco limitado. Fíjate en predicados cómo va a ser. En predicados tú tienes que identificar las dos cosas, tu predicado y tu sujeto. ¿Cuál es el predicado? El predicado es mi propiedad, ser escritor. X es un escritor. Mi universo del discurso, pues supongo que serán personas. Ujú, personas. Mi sujeto va a ser Russell y cuando yo llene el A, el predicado A que denote como A, con esta A minúscula, ya voy a tener que Russell es un escritor y ya va a tener sentido. Entonces en el predicado identificas dos cosas, tu sujeto y tu propiedad en este caso. 2 es menor que 3. En lenguaje de enunciados eso se simboliza de manera muy simple. 2 es menor que 3, ese es P. Pero en predicados necesito una propiedad que sea, aquí no sería propiedad, sería una relación. Ahorita vamos a ver esa sutil diferencia. Es una relación de dos cosas. X es menor que Y, son dos. Entonces mi predicado es X, Y. X es menor que Y. ¿Se acuerdan que eso era un poco, se nos hacía un poco complicado de simbolizar en enunciados? Decíamos, bueno, es que parece que son dos sujetos y me acuerdo que muchos escriben dos es menor y eso pues no tampoco es correcto. Pero en predicados esto ya es incluso hasta más fácil porque se entiende un poco mejor. Entonces mis sujetos son 2 y 3. Esos son los sujetos de mi universo, el 2 y el 3. Y mi predicado X menor que Y. Y como lo viste hace rato, ¿te fijaste en eso? Hay dos tipos de predicados. Bueno, hay vimos dos tipos de predicados, en realidad hay más. Ahorita vemos cuáles son. Pero viste que había uno que es una propiedad y otro es una relación. Una propiedad es para uno solo, para una sola variable. Y una relación es para dos. Tranquilo, vamos para allá. Tendremos predicados de los siguientes tipos. Primero tenemos los unarios, también llamados propiedades. Muy fácil saber por qué son propiedades. Porque caracterizan a un solo sujeto. Es ser alto, ser escritor, ser niño, ser niña, eh, mm, es negro, es blanco. Eso es una propiedad. Ser primo, ser positivo, ser negativo, ser integrable, ser derivable, bla, bla, bla. Todos esos son propiedades de un solo sujeto. Y estas propiedades de un solo sujeto las vamos a simbolizar con letras mayúsculas, A, B, C, y una prima. Podríamos poner un 1, pero en la literatura más convencional, sí, casi siempre tradicionalmente ponemos la prima, una comita. Esa prima X, ese es ya me dice a mí que estás hablando de un predicado unario. Por ejemplo, en soy alto, mi predicado unario es X es alto y mi sujeto voy a ser yo. Tenemos predicados binarios o relacionales. Ejemplos, X es hermano de Y o X es múltiplo de Y. Relacionan dos cosas, dos elementos, por eso son relaciones, son binarios o relacionales o simplemente relaciones. Y son igual con las letras mayúsculas
y un supraíndice que va a ser el 2. Luego, ¿cuáles tenemos? Los ternarios. Misma regla, misma notación. Son letras mayúsculas con un supraíndice que es el 3. Este supraíndice que es el 3, y bueno, en su argumento, el argumento es lo que está dentro del paréntesis, en lugar de tener dos letras como los relacionales o una sola como los unarios, tiene el X, Y y Z. Bien, ya estás fijándote que entonces las variables las voy a denotar así, X, Y y Z. Ejemplo, X más Y es igual a Z. Bien, ese va a ser un ejemplo, pero luego vamos a precisar un poquito más sobre esto. Luego tenemos los predicados n-arios. Y de la misma manera tenemos los predicados ternarios. Van a ser supraíndice 3, son para relaciones donde están involucrados 3 elementos. Bien, estos... Entonces ya también iremos viendo ejemplos. No quiero adelantarme un poco a estos, lo iremos viendo con calma. Y en general tendremos predicados n-arios. Sí, puedes usar lo que tú quieras, relacionar la cantidad de elementos que sean necesarios en tu predicado. Y se va a ocupar el supraíndice, o sea, sí, un numerito que está arriba, pero en lugar de ser un número va a ser n, donde n pues, puede ser el que tú necesites. Y vas a tener n variables. Por facilidad vamos a ocupar x. X sub 1, x sub 2, x sub 3 hasta x sub n. Tus variables involucradas. Resumiendo, ¿cuál es la notación? Para predicados usamos letras mayúsculas. Para variables, x, y, z, u y v. Sí, yo sé que en algunos de estos ocupamos algunas cosas que fueron un poco diferentes, pero eso puede ser un poco conflictivo usar las letras que queramos. Así no funciona el lenguaje. Tenemos convenciones, ¿sí? Si tú tienes que decir cuáles van a ser predicados, cuáles van a ser variables, cuáles van a ser sujetos conocidos. Los sujetos conocidos, o simplemente sujetos, que son los elementos que tú ya conoces, elementos fijos, los denotas con letras minúsculas. Siempre lo vamos a hacer así. De ahora en adelante, en nuestro lenguaje va a ser así. Siempre. Siempre que veas tú letras minúsculas que sean A, B, C, D y que no sean X, Y, Z, U y V, van a ser elementos fijos, ¿sí? Sujetos en tu lenguaje. O sea, son las que vas a dar como fijas, las que te está dando la oración. Todo esto se va a entender más adelante. Las variables son X, Y, Z, U y V. Y los predicados, ya como dijimos, letras mayúsculas. Pero no solo necesitamos eso para realmente sacarle todo el partido al lenguaje. También necesitamos un universo del discurso. Descuida, esto no es tan difícil como puede parecer. Solo hace falta decir en dónde viven esos elementos, porque estamos usando variables y esas variables van a ser llenadas por sujetos. Yo no puedo estar hablando de dos par y que mi universo sean las personas, no tiene ningún sentido. O algo más en matemáticas, decir mm, un medio es irracional y yo estoy en el universo de los enteros, pues ese sujeto no va a vivir ahí, no va a ser el elemento de ese universo. Entonces necesitas elegir un universo del discurso adecuado y esto no va a ser tan complicado. Solo necesitas darte cuenta de qué elementos están involucrados en tu oración y meter estos sujetos, no con la intención de que se haga verdadero. Olvídate de eso, no sabes si es verdadero o falso, sino simplemente de los sujetos a los que se está refiriendo la oración tienen que vivir en un universo. Y por el momento esto sería todo. Vamos a ver en la siguiente parte varios ejercicios. Vas a tener a tu disposición muchos ejercicios para que puedas practicarlo. Te darás cuenta que no es tan complicado como parece o como pudiera parecer. Quizás no te parezca complicado y sí muy repetitivo. Descuida. Todo esto también, así como no es tan complicado, también tiene su sutileza, tiene su chiste hacer esto. Entonces, mucha paciencia y verás que sale con mucha calma. Y la manera en la que lo vamos a abordar aquí, pues simplemente es para establecer un lenguaje que te va a servir mucho cuando te pidan probar algo.
¿sí?